Arte, educación. Según la Real Academia de la Lengua Española, arte es capacidad, habilidad para hacer algo, o manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, o conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer algo, o maña, astucia, o disposición personal de alguien, buen, mal arte. Desde este momento podemos determinar que el concepto es muy ambiguo, ya que hablamos sobre hacer algo, actividad humana, disposición personal, pero básicamente no estamos determinando algo de un punto a otro punto que es arte. Por otro lado, educación es la acción y efecto de educar, o crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, o instrucción por medio de la acción docente. Educación nos arroja otros conceptos consigo, que viene siendo educar. Significa dirigir, encaminar, doctrinar, o desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, haciéndolas más aptas para un fin. Perfeccionar o afinar los sentidos, enseñar los buenos usos de la urbanidad y cortesía. Y por último, la imagen del docente, que es aquel que imparte una cátedra. A pesar de que todos los temas son relevantes, escogí solo 6 que abordaremos a continuación. La pedagogía del oprimido habla de dos tipos de enseñanza. La primera es la educación bancaria. Esta se basa en roles muy definidos sobre quién es el educador y quién es el educando. Estos roles se mantienen siempre fijos y el contenido de las clases es determinado por el facilitador. No existe una temática flexible en este caso, y el alumno es tratado como un recipiente vacío dispuesto a ser llenado con conocimiento. En la educación problematizadora, el rol de educador-educando se mantiene en flujo. El contenido programático está determinado por el facilitador, sin embargo, muestra una flexibilidad a ser cambiado para beneficio del educando. Y el educando es tratado como un igual de quien es posible aprender. Toda educación tiene como base la comunicación. Sin embargo, la educación bancaria se limita simplemente a desarrollar el sentido de un receptor y un comunicador, a diferencia de la educación problematizada, que exige una respuesta por parte del receptor. Pasamos ahora a la pedagogía de los límites, en la que se estimula una lectura dentro, sobre y contra un texto. Esto quiere decir que exige adoptar una visión crítica, a desafiar la autoridad, a idear y pensar por qué se crearon los textos. Se deja de creer en ellos como verdades absolutas y por medio de la reflexión se generan nuevos textos. La generación de nuevo conocimiento se encuentra sobre los límites, por encima de lo que ya se ha dicho al respecto. De la crítica de las instituciones a una institución de la crítica, de visita por el museo. Cualquier tipo de expresión artística, ya sea crítica o no, se convierte en una crítica institucionalizada. Se podría decir que es más listo que el dicho: si no puedes con tus enemigos, úneteles. En este caso sería: si no puedes con tus enemigos, únelos a ti. De esta manera, solo pueden estar en tu contra hasta donde tú lo permites. Y si lo están, es porque tú lo permites.
Dentro de esta concepción se ve al museo como una institución que posee la verdad absoluta. Es el medio por el cual podemos entender el arte. El museo, como institución, muchas veces define al arte. Tenemos, por ejemplo, el Museo del MoMA. Todo lo que no está dentro no es arte moderno. Este ejemplo nos lleva al museo que excluye, no solo al arte, sino también al artista y al espectador. Desde que se piden formatos para aceptar obras o la etiqueta requerida en la vestimenta para asistir a alguno de ellos. El vocabulario del cómic. Este tema especialmente fue muy interesante, ya que nos hizo darnos cuenta de cómo funciona nuestro cerebro. Mientras mayor realismo veamos en algo, menos nos sentimos identificados, porque este realismo lo llena de detalles. Y los detalles en el prójimo le generan individualidad. A diferencia de lo abstracto, por ejemplo, si sabemos sobre un ojo que es marrón, grande, ovalado, es diferente a que pensemos en nuestros propios ojos. Por ejemplo, si vemos la palabra ojo, es más fácil determinar que nosotros también tenemos un ojo, independientemente de sus cualidades físicas. Para abstraer un icono hay que convertirlo en palabras, y más que en palabras, en sonido, porque el sonido tiene un lenguaje universal. Por ejemplo, las onomatopeyas en los cómics. Todos entendemos cómo suena un golpe independientemente del lenguaje que utilicemos o el idioma que poseamos. Salón de clases sin paredes. En este tema aprendimos que el libro influyó mucho en la manera en la que se desarrollaban las dinámicas dentro del salón de clases, uno de los principales medios masivos de comunicación. Masivos porque se hacían miles de copias de estos. Sin embargo, la forma de interactuar con estos es una forma más personal. Por eso en la actualidad queda desestimado como un medio masivo a consecuencia de la comparación con televisión, internet, etc. La tarea educativa no es solamente proveer las herramientas básicas para percibir, sino desarrollar el juicio y la perspicacia acerca y con la experiencia socialmente ordinaria. Esto quiere decir que el conocimiento no se da solamente en lo teórico, sino también en lo práctico, y por lo práctico me refiero a la experimentación con lo real, la naturaleza, el entorno, etc. Y es por eso que dependemos de esa experimentación para aprender. Aprender de nuestro entorno por los medios que poseemos, ya sea televisión, internet, etc. Considerándolos de esa manera también un medio de aprendizaje. Sin embargo, siempre ha sido verdad que lo que sea que complazca enseña con más eficacia. Manifiesto Hacker. El manifiesto Hacker es como los 10 mandamientos de la religión católica. Y como en el club de la pelea, el poder existe en guardar el secreto. El hacker crea lo nuevo de lo viejo, como un remix, pero depende de un medio para esto. Y los medios que posibilitan la tarea del hacker normalmente los poseen las personas que no quieren que esto suceda. ¿Quiénes son las que tienen el poder o los que tienen más que perder en este tipo de situaciones? Los llamaremos la clase dominante, los vectorialistas. El hacker se ve a sí mismo como un creador, pero es un creador que nunca posee lo que crea, sino que su creación lo posee a él. La información es de todos y para todos, es un principio hacker. La abstracción es la liberación de la información,
y depende de algo que tiene una existencia independiente del aspecto físico, la información, no menos real que la materia física, y depende de ella para su existencia. La misión de todo hacker es liberar la información de sus opresiones materiales. Un hacker no busca reconocimiento. Y por último, un hacker respecto a la educación cree que es esclavitud, encadena la mente y la convierte en un recurso para el poder de clase. El hacker hace distinción entre educación y conocimiento. El conocimiento es libre, la educación subyuga. Conclusiones. El aprendizaje se puede dar en cualquier lugar. Ya lo aprendimos en el salón sin paredes. Se puede dar en el entorno verdadero, en la realidad, en la naturaleza. No se necesita de un aula para educar. El conocimiento lo puede impartir quien sea, desde el docente hasta el estudiante. Los roles entre estos se convierten en un flujo, y toda dinámica educativa se ve enriquecida por la historicidad del sujeto. Esto es, dentro de la pedagogía de los límites, cuestionar, según nuestra cultura y nuestro entorno. El medio para el aprendizaje puede ser el que sea. Una película, un libro, una canción. Jugar y bailar también es un medio de aprendizaje, ya que para aprender no tenemos que forzarnos con métodos aburridos o memorizarnos cosas sin sentido. Independientemente del tipo de educación que estemos abordando, esta tiene como base la comunicación, ya sea en una sola dirección o en ambas, y el conocimiento como una abstracción de la realidad. En base a lo real, a los límites de esta, nosotros generamos nuestros propios conocimientos, como los hackers, creadores de nuevo conocimiento. Y el lenguaje amplía las posibilidades de la imaginación. ¿Cómo es esto? Construyendo un mundo infinito de posibilidades por medio de la palabra. Como última evidencia, es posible aprender sobre el arte y la educación a través de temas tan diversos como los que acabamos de mencionar. Y cada uno de estos temas fue enriquecido por cada uno de los estudiantes que estuvimos en esta clase. No solo por sus historicidades, sino también por sus formas de pensar, de analizar y de discutir. De alguna manera, la educación y el arte van de la mano, ya sea educar en el arte o utilizar el arte para la educación. Este curso nos permitió volvernos más sensibles ante nuestras propias historicidades, ya que nos hizo darnos cuenta de, a través de los años, cómo hemos ido resolviendo esto. Conflictos con profesores, resoluciones de problemas, etc. Y también como artistas, gran parte de nuestras decisiones fueron basadas en la manera en la que aprendimos durante toda nuestra infancia. Por último, gracias por escucharme y espero que tú también hayas aprendido algo.